Bien, vamos a continuar con el punto 3 de la unidad uno. Es ciencia política, teoría del Estado y derecho político de acuerdo con el programa. Eh, bueno, ciencia política, teoría del Estado y derecho político son tres saberes fundamentales para el estudio de la realidad política. ¿Por qué este punto es clave para el conocimiento político? Porque permite abordar la política desde una triple perspectiva: empírica, estructural y normativa. Estudiar estas tres disciplinas permite comprender qué es el poder y cómo funciona, ciencia política, cómo se estructura el poder en el Estado, teoría del Estado, y cómo debe organizarse el poder con base en principios jurídicos y éticos, derecho político. Si tuviéramos que dar una definición de ciencia política, diríamos que es la disciplina que describe, interpreta y eventualmente predice los fenómenos políticos en su dimensión real, observable y operativa. El objeto es la actividad política entendida como lucha por el poder, toma de decisiones, relaciones entre gobernantes y gobernados, legitimidad, actores, partidos, grupos de presión, medios, opinión pública, etc. El método de la ciencia política es un método complejo, esto es empírico y teórico a la vez. Se compone de teoría general, teorías parciales e hipótesis singulares. Utiliza también técnicas cuantitativas y cualitativas. Entre las cualitativas, entrevistas, encuestas, análisis de contenidos, observación directa, etc. La finalidad que tiene esta disciplina, esto es la ciencia política, comprender el funcionamiento real del poder. Teoría del Estado. ¿Qué es la teoría del Estado? Es la disciplina, o mejor dicho, es el conjunto de reflexiones sistemáticas que estudian el Estado como forma jurídica, institucional, histórica y política del poder organizado. Busca construir conceptos generales metodológicamente ordenados que permitan comprender qué es el Estado, cómo funciona, por qué existe y cómo se justifica. Entonces, no se limita a lo que es la descripción de instituciones, sino que interpreta al Estado como un fenómeno político central de la modernidad. La teoría del Estado analiza los aspectos esenciales y fundantes del Estado moderno, entre ellos el origen, cómo y por qué surge el Estado, su estructura, cuáles son sus elementos constitutivos, el territorio, la población, el poder, la legitimidad, qué lo hace aceptado y obedecido por los ciudadanos, las funciones, qué tareas cumple y para qué sirve, la soberanía, dónde reside y cómo se ejerce, los fines, a qué valores o propósitos se orienta, la relación con el derecho, ¿es fuente del orden jurídico o está subordinado a él? La relación con la sociedad, cómo interactúa con el pueblo, las clases y los grupos. A su vez, tenemos corrientes metodológicas, esto es, dentro de lo que es la teoría del Estado. La forma de estudiar el Estado varía según el enfoque metodológico. Entre los principales destacamos a Kelsen con un método jurídico puro. El enfoque es: el Estado es un orden normativo y se estudia como objeto, tiene el derecho positivo desvinculado de toda consideración social o filosófica. Jelinek, este otro autor: el Estado es norma y hecho. Este es un método
bifacético. El Estado, como le había dicho, es norma y hecho y requiere comprenderse tanto como sistema legal como realidad social. Tenemos a Heller, que es un realista estructural. ¿Qué quiere decir esto? El método es realista estructural, perdón. El enfoque es: el Estado surge de la convivencia social concreta y debe ser estudiado en su relación con el conflicto, con la comunidad y con la historia. Dentro de los tipos metodológicos de análisis, tenemos el de tipo real, que deriva de la comparación empírica de los distintos estados reales. Esta comparación empírica, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objeto? Es identificar rasgos comunes en la organización política de distintos estados. Por ejemplo, vamos a decir, todos los estados tienen territorio, todos los estados tienen población, todos los estados tienen poder. Después tenemos el tipo ideal de autores como Weber. Es una construcción, el Estado es una construcción conceptual, abstracta y lógica, no extraída directamente de la realidad. Entonces, en este caso, sirve como un modelo para comparar casos concretos, aunque no se da exactamente en la realidad. Este es el tipo ideal. La finalidad de la teoría del Estado es brindar una comprensión profunda y totalizante del Estado como categoría política central de la modernidad. Es decir, que el alumno puede identificar sus componentes estructurales, comprender su evolución histórica y doctrinaria, analizar críticamente su legitimidad, sus formas y sus transformaciones. La teoría del Estado no enseña cómo funciona el Estado actual, sino por qué existe y cómo pensar críticamente su estructura. El derecho político. El derecho político es la disciplina que aborda la dimensión jurídica y valorativa de la política, especialmente lo que hace a la legitimación del poder y su sujeción a principios superiores. El objeto son las normas jurídicas y principios éticos que regulan la organización del poder y la relación entre gobernantes y gobernados. Si hacemos un poquito de historia respecto del concepto derecho político, debemos decir que proviene de Francia, que fue mencionada por primera vez por Rousseau, también proviene de Alemania, y en Argentina es utilizado por primera vez en 1810, cuando hay una versión del contrato social. El contrato social es una obra de Rousseau que es conocida por estos lugares, y yo no les quiero mentir, creo que es traducida o no sé si traducida o publicada por Mariano Moreno. Estamos hablando de 1810. Eh, la finalidad establece cómo debe organizarse jurídicamente la vida política con bases en principios como la soberanía popular, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la división de poderes. Relaciones entre las tres disciplinas, esto es, la ciencia política, la teoría del Estado y el derecho político, son disciplinas distintas pero profundamente interrelacionadas. Todas abordan el fenómeno del poder político y del Estado
aunque lo hacen desde perspectivas, métodos y finalidades diferentes. La ciencia política se centra en el análisis del poder político en acción, estudia cómo actúan los actores políticos, cómo se conforman las decisiones públicas, cómo funcionan los partidos, los sistemas electorales, los gobiernos y el comportamiento ciudadano. Utiliza métodos teóricos empíricos con una fuerte base inductiva y trabaja con datos, encuestas y observación directa de la realidad. Su finalidad principal es comprender el funcionamiento real del poder político en la sociedad. Por su parte, la teoría del Estado tiene como objeto específico el Estado como forma política. Le interesa comprender cómo se estructura el Estado, cuáles son sus elementos esenciales, cómo se originó, cuáles son sus funciones y fundamentos de legitimidad. A diferencia de la ciencia de la política, no se concentra tanto en el día a día de la acción política, sino en conceptualizar la forma del Estado, construyendo modelos y categorías teóricas. Su método es comparativo, tipológico y puede adoptar enfoques tanto jurídicos como sociológicos. Su finalidad es sistematizar la comprensión del fenómeno estatal como una categoría central de la política moderna. El derecho político, en cambio, se orienta al estudio de las normas que rigen el poder político, pero no solo desde un punto de vista técnico-jurídico, sino también doctrinario, filosófico y ético. Busca normar, legitimar y justificar el ejercicio del poder a través del derecho, subrayando los principios y valores que lo deben orientar. Trabaja con un método jurídico valorativo y tiene como finalidad proponer límites, deberes y fines éticos para el poder. Estas tres disciplinas, aunque diferentes, convergen en varios puntos fundamentales. Todos analizan el Estado. La ciencia política lo observa como un espacio de acción del poder. La teoría del Estado lo conceptualiza como forma estructural y el derecho político lo entiende como objeto de regulación normativa. Asimismo, todas tratan al poder político, su ejercicio, su organización y su legitimación. También comparten un objeto simbólico clave, la Constitución, que es al mismo tiempo norma fundamental, que es al mismo tiempo la norma fundamental, la norma madre. Las diferencias entre estas tres disciplinas son claras. La ciencia política describe y analiza hechos. La teoría del Estado ordena esos hechos en categorías conceptuales y los compara. El derecho político los juzga en función de valores y principios normativos. Mientras una estudia lo que ocurre, la otra estudia cómo se organiza y la tercera cómo debería ser. En conclusión, el estudio del poder y del Estado requiere una mirada integral que no se limite a un solo enfoque. Por eso la articulación entre ciencia política, teoría del Estado y el derecho político no es solo útil, sino necesaria. La ciencia política nos permite saber qué está ocurriendo en la vida política real, cómo votan los ciudadanos, qué estrategia emplean los partidos, cómo funcionan las instituciones en la práctica. La teoría del Estado, a su vez, nos ayuda a comprender cómo se estructura aquello que ocurre, qué es una república, una federación, un sistema parlamentario, una democracia directa o una dictadura. El derecho político, por su parte, nos da herramientas para preguntarnos cómo debe ejercerse el poder, qué límites debe tener y con qué principios debe justificarse. En definitiva, estas disciplinas no deben ser estudiadas por separado, sino que son componentes de un sistema articulado de comprensión del poder político. Una sin las otras sería incompleta
entender lo que pasa sin saber cómo se organiza ni cómo debería saber es tan limitado como entender una estructura sin ver cómo actúa o sin preguntarse por su legitimidad. Entonces, la ciencia política, recapitulando, la ciencia política nos dice qué pasa, la teoría del Estado es cómo se organiza y el derecho político cómo debiera o cómo debería ser. Juntas nos enseñan a pensar críticamente el poder. Vamos a continuar con otro de los puntos del programa, el derecho político de limitación, autonomía y especificidad. Podríamos preguntarnos qué es el derecho político y por qué importa. El derecho político es una disciplina jurídica y política, pero no es simplemente la intersección entre ambas. No es una aplicación mecánica del derecho a la política, ni es una mera teoría del Estado desde el derecho. Ese cambio, una reflexión sistemática, normativa y axiológica sobre el poder político y su forma de legitimación. Más que describir cómo funciona el poder, el derecho político se ocupa de cómo debe organizarse ese poder conforme a principios jurídicos y éticos superiores, tales como la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía popular y la dignidad humana. Su objeto es esencialmente el análisis crítico del orden político y jurídico que rige las relaciones entre gobernantes y gobernados, a partir de la noción de que el poder necesita ser justificado, limitado y regulado. En este sentido, el derecho político no es solo conocimiento técnico, sino también doctrina de la legitimidad. Su finalidad no es solo la de regular detalles administrativos del Estado, sino la de fundar los principios que hacen legítima la autoridad política, que justifican el orden jurídico que organiza la comunidad política. Por eso tiene una función fundacional, ayuda a pensar el nacimiento, la organización y la reforma de las instituciones políticas fundamentales. Al mismo tiempo, y siempre cumple y tiene una función crítica, pues permite evaluar cuándo el poder se desvía de su fundamento legítimo. Podríamos preguntarnos por qué importa el derecho político. Importa porque nos permite pensar jurídicamente la política sin reducirla a su dimensión instrumental. Nos ayuda a distinguir el poder legítimo del poder arbitrario, nos brinda un lenguaje normativo para discutir la democracia, la soberanía, la representación, los derechos, y nos obliga a preguntarnos no solo por qué se puede, no solo qué se puede hacer con el poder, sino también qué se debe hacer. En este sentido, en una época donde el descrédito de la política y la instrumentalización del derecho son constantes, el derecho político es más necesario que nunca, pues siempre nos recuerda que el poder debe estar al servicio de la dignidad humana y que ninguna institución es legítima por el solo hecho de existir. El derecho político no estudia lo que el poder hace, sino lo que el poder debe ser. Delimitación. A ver, esto va a responder este punto a qué estudia el derecho político y a las raíces históricas del término. En realidad ya habíamos dicho, en realidad una breve referencia, ya habíamos dicho que deriva del francés, habíamos hecho referencia al contrato social, a Rousseau, a Moreno. Basta decir acá respecto a esto que siempre el derecho político o la expresión derecho político, el término,
aparece en contexto de lucha contra el absolutismo, con el objetivo de someter el poder político a principios de legalidad y justicia. Su origen, o ya desde su origen, refleja una intención normativa y transformadora. No es una descripción neutral de las relaciones de poder, sino una propuesta de su racionalización legítima. ¿Qué estudia el derecho político? Las normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder político, las condiciones de legitimidad de ese poder, valores, principios constitucionales, las formas de organización del poder en el Estado moderno, soberanía, representación, derechos fundamentales, separación de poderes. Al estudiar la soberanía del derecho político, no se pregunta solo quién la ejerce, como la ciencia política, sino cómo debe ejercerse legítimamente conforme a principios de dignidad humana y libertad. Autonomía. Este punto, este ítem, trata de responder a la pregunta si tiene el derecho político entidad científica propia. Sobre esto, como cada vez que alguien se hace una pregunta en estos términos, hay distintas posiciones doctrinales. Vamos a dar más que las posiciones doctrinales que sinceramente no me interesan. Sí voy a tener en cuenta los argumentos que se esgrimen para sostener su autonomía. Eh, a ver, tener un objeto específico, las relaciones, estoy dentro de, perdón, estoy pensando en los argumentos para sostener su autonomía. Eh, sí, ¿por qué es autónomo? Porque tiene un objeto específico, las relaciones entre el poder político y el derecho en clave de legitimidad. Tiene a su vez su propio método, el método normativo valorativo. ¿Por qué? Porque combina el análisis jurídico con la fundamentación ética y filosófica. Tiene también una función crítica, no se limita a describir normas vigentes, sino que cuestiona su legitimidad y propone principios para su reforma. Respecto de la especificidad, eh, vamos a comparar qué hace único al derecho político, o mejor dicho, si lo comparamos con otras disciplinas, si lo comparamos con la ciencia política que estudia fenómenos políticos, la teoría del Estado que estudia la estructura y funciones del Estado, el derecho constitucional que estudia normas constitucionales, el derecho político, la legitimidad jurídica del poder. Si decimos cómo se estudia, cómo lo estudia, la ciencia política siempre utiliza un método o un enfoque empírico. La teoría del Estado siempre es un enfoque sistematizador, jurídico y sociológico. El derecho constitucional estudia la norma, esto es el enfoque siempre jurídico positivo. En cambio, el derecho político, normativos, normas y axiológico, tiene un enfoque con base o comparte en base en valores. ¿Para qué se estudia? La ciencia política, ¿para qué? Para describir y explicar la teoría del Estado, para comprender su esencia y evolución, el derecho constitucional para interpretar, aplicar y controlar, y el derecho político, ¿para qué lo estudia? ¿Cómo responde esta pregunta? Para fundamentar principios de justicia en la vida política. Rasgos distintivos del derecho político. Es una disciplina jurídica, pero no es exclusivamente formalista. Reitero, y vamos a reiterar esto hasta el cansancio, porque incorpora valores y principios. Además, tiene una vocación crítica. Esto quiere decir que evalúa la validez de las normas políticas, incluso las constitucionales. Otro punto, está íntimamente relacionado
con el constitucionalismo, surge con él y se desarrolla en función de su afirmación práctica. Otro cuento opera como puente entre la filosofía política, la ciencia política y el derecho. En conclusión, el derecho político es una disciplina normativa y valorativa que estudia la política desde el derecho y con orientación ética. Delimita las condiciones de legitimidad del poder, exige su subordinación a principios superiores de justicia y se afirma como ciencia autónoma, pero interrelacionada con el resto del conocimiento político. Vamos con otro punto del programa, el derecho político como herramienta para el análisis ideológico de la construcción del orden jurídico de un Estado. El derecho político como disciplina se sitúa en el cruce entre la filosofía política, la teoría del Estado, la ciencia política y el derecho constitucional. Su especificidad no radica solo en estudiar el derecho que regula la política, sino en su capacidad crítica para poner en evidencia la dimensión ideológica del orden político vigente. Es decir, el derecho político no se limita a describir las normas ni a sistematizar el poder, sino que indaga en el sentido de ese poder normado, revelando qué ideas, qué valores, qué intereses se encuentran detrás de la forma jurídica del Estado. ¿Qué entendemos el orden jurídico como una construcción ideológica? ¿Qué entendemos por ideología en este contexto? En términos clásicos, la ideología es un sistema de ideas que da sentido a la experiencia social y política, orienta el comportamiento y legitima un determinado orden o bien impulsa su transformación. Aplicado al derecho, el orden jurídico expresa y vehiculiza una ideología, no surge espontáneamente y quiero decir, este orden jurídico no es que surge espontáneamente ni tampoco que es neutro, sino que lógicamente responde a una ideología. El derecho político revela que el derecho positivo es el resultado de decisiones políticas anteriores, tomadas en el marco de una determinada correlación de fuerzas. Así, la Constitución, las leyes y las instituciones son, en definitiva, decantaciones jurídicas de luchas ideológicas y sociales. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si comparamos un constitucionalismo liberal clásico del siglo XIX con el constitucionalismo social del siglo XX, el primero va a priorizar la libertad negativa, es decir, que no haya interferencia desde el punto de vista estatal. En cambio, el constitucionalismo social del siglo XX ya introduce derechos sociales, derecho de trabajo, derecho a salud, derecho a la vivienda. El derecho político permite ver cómo estos cambios normativos responden a distintas versiones ideológicas sobre el rol que debe tener el Estado. Derecho político como herramienta de análisis ideológico en el plano conceptual, el derecho político no se agota en la descripción jurídica del poder, sino que busca comprenderlo críticamente. Para eso elabora conceptos como legitimidad, soberanía, autoridad, representación, participación, etc. Son todos estos vehículos ideológicos en disputas. El derecho como instrumento de estabilización de la ideología dominante nos permite mostrar que toda ideología dominante tiende a juridificarse, es decir, a transformarse en leyes, en instituciones, en principios constitucionales. El Estado de Derecho
no es ajeno a esta lógica. Toda constitución, en definitiva, es una ideología constitucionalizada. Enseñar el derecho político como un instrumento crítico, eh, ¿cuál es el objeto de esta enseñanza? Es que ustedes aprendan a leer entre líneas del derecho vigente. O sea, la función que debe despertar el derecho político es que nosotros podamos tener una valoración crítica. Entonces, eh, para esto, lógicamente, como les decía recién, con este breve ejemplo del constitucionalismo, de las constituciones, eh, podemos estudiar, este análisis crítico nos permite precisar, nos permite deslindar muchas veces qué hay detrás de cada norma, qué hay detrás de cada ley, qué existe. El derecho político es la disciplina que nos da herramientas para poder realizar esta evaluación. Entonces, como conclusión, el derecho político es una herramienta teórica, es una herramienta crítica, es una herramienta valorativa que permite comprender el orden jurídico no como una estructura neutra, sino como una construcción ideológica del poder. Nos ayuda a responder a preguntas fundamentales: ¿por qué este Estado está organizado así? ¿A qué intereses responde su derecho? ¿Qué valores consagra como superiores? En definitiva, el derecho político permite analizar el derecho como política cristalizada y la política como derecho proyectado. Bueno, esto es en definitiva eh, la final. He llegado al final de la clase, de lo que sería esta clase grabada, lo que sería el punto 3 de la unidad 1. Quiero recordarles simplemente ahora que el material, lo que les acabo de dar, el origen de realidad donde tienen que estudiarlo, esta bolilla, o mejor dicho, esta unidad, está en el manual de Mario Justo López. El capítulo 1 se llama La realidad política y el capítulo 2 El conocimiento político. De ahí, ahí se encuentra el contenido que les acabo de dar. Dicho esto, tendremos la oportunidad, o tendré la oportunidad de dar ya la clase en modalidad híbrida el próximo viernes, si mal no recuerdo, no, el próximo viernes no, no, el que sigue. Justamente estoy haciendo esta clase grabada porque este viernes no les puedo dar. ¿Qué más? Esta es la bolilla, o mejor dicho, la unidad 1, y las comisiones prácticas empiezan a partir del viernes 21 y van a dar ellos, o van a dar, sí, lo que es la unidad número 2. Bueno, dicho esto, de nuevo, recordarles, está mi mail, ya me han empezado a llegar algunas consultas, prontamente las voy a responder. Estoy tratando de analizar, de ver por la parte administrativa de la facultad qué es lo que se puede dar para darle una respuesta. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Y bueno, simplemente despedirnos de ustedes y espero verlos pronto.